Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Seguimos con la clase 5 y el día de hoy vamos a hacer una revisión completa de los ítems que hemos visto en los últimos días y vamos a explicar entonces cómo se sustenta una empresa. Nosotros ya habíamos hablado de cómo se inicia, de cómo se financia y ahora vamos a hablar de cómo se sustenta. ¿Va? Entonces, lo tengo acá escrito. Del cash de operaciones y de cualquier efectivo que ingrese por financiamiento, recuerden que lo que ingresa por financiamiento es, por ejemplo, venta de acciones o adquisición de deuda, ¿sí? De cualquiera de esos ingresos se debe descontar los flujos de caja de inversión y cualquier otra salida de cash en general, ¿ok? Recuerden que el cash de operaciones nace de la utilidad neta, ¿ok? Y eso viene de las ventas, básicamente. ¿Sí? O sea, que al final nace de las ventas, sin embargo, ya saben, se corrige con las salidas de capital contable, vamos a decirlo de esa manera, o mejor dicho, se corrige y se le vuelve a agregar las salidas contables que no eran salidas de efectivo. Luego de netear todos los otros flujos de caja que tenemos, o sea, en general, al final vemos si el cash, si el efectivo de la empresa crece o decrece en el balance sheet. Recuerden que nosotros siempre tenemos la ecuación principal de la contabilidad, que es igual que es activos igual a pasivos más patrimonio. Entonces esta ecuación siempre se debe mantener. Hay una frase en inglés que dice accounting equation must hold, ¿sí? Siempre esta ecuación para cualquier operación que hagas siempre tiene que mantenerse. Entonces, ya les dije, si ingresa efectivo en el lado de los activos por las operaciones, tiene que ingresar también efectivo por el lado derecho, por los pasivos o el patrimonio, pero no va a entrar en pasivos porque no es una deuda, ¿cierto? Entonces efectivo lo que hace es ingresar en el patrimonio, ya saben, en la sección de Retained Earnings o de ganancias acumuladas. ¿Ok? Esto ya lo acabo de decir. El aumento del cash por net income se refleja en el Retained Earnings, también ya lo mencioné. Se puede hacer crecer el cash si adquieres deuda o venta de acciones y, ojo, habrá reducción del efectivo si la empresa paga dividendos. Los dividendos salen ¿de dónde? Del Retained Earnings. ¿Ok? Vamos a hacer una revisión rápida de Nvidia utilizando lo que ya hemos visto. Esto es un poco antiguo, así que voy a ir a Coifin, ¿sí? Este es Coifin, ustedes lo tienen acá, coifin.com. En el canal tengo un video sobre Coifin y también hay varios videos sobre Nvidia, ¿sí? Los van a ir apareciendo ahorita en las recomendaciones, los videos de Nvidia y el video de Coifin para que aprendan a utilizar estas herramientas, ¿va? Nosotros aquí estamos viendo Nvidia los últimos 3 años. Ahorita olvidémonos del precio, ahorita olvidémonos cuánto ha caído Nvidia y enfoquémonos en los resultados financieros. Quiero que vean que el Gross Profit Margin, ¿sí? Estos son márgenes, este es el margen bruto. ¿Qué era el margen bruto? Vamos a ir a verlo más a detalle cuando entremos a ratios financieros, pero por mientras les adelanto, el margen bruto es la ganancia bruta dividida entre las ventas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver si les puedo mostrar de una vez esa diapositiva. A ver si está por acá. No. Operating. Creo que acá está. Sí. Acá está. Gross Margin Ratio. Sí. Nosotros tenemos el total de ventas menos el costo de las ventas, o sea, la utilidad bruta, la ganancia bruta, dividida entre el total de las ventas. ¿Qué nos quiere decir esto? El gross margin quiere mostrarte cuánto dinero te queda después de cubrir los costos de venta, ¿sí? Los costos de manufactura, por ejemplo. ¿Ok? Si es en el caso de un negocio tipo SaaS, si es en el caso de un negocio de desarrollo web, de cloud, tiene que haber ciertos costos de desarrollo. Esos costos entonces se quitan de las ventas y lo que te queda es la ganancia bruta.
¿Por qué los negocios tipo SaaS tienen gross margin tan alto? De hecho, se los dejo eso como tarea, pueden buscarlo. Por ejemplo, Datadog, por ejemplo, Fortinet, por ejemplo... ¿Qué más les puedo decir? Por ejemplo, ahorita no se me ocurre. Sí, MongoDB, por ejemplo, SentinelOne. Son empresas que tienen gross margin bastante alto porque sus costos de manufactura son costos de desarrollo. Ellos no tienen costos, por ejemplo, como comprar inventario, ¿no? Porque son negocios de software. Entonces, eso a ti te interesa, por ejemplo. Te interesa tener empresas que tengan un gross margin súper alto. Te interesa que tenga un gross margin alto y o que sea creciente a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces nosotros estamos viendo, por ejemplo, Nvidia. Nvidia tenía un gross margin en el 2019 de 59% y actualmente es 64%. ¿Qué me quiere decir esto? Que Nvidia cada vez está sacando mayor ganancia de sus ventas. Eso quiere decir que vender le cuesta menos, es más eficiente. Está ganando más dinero por cada venta que hace cada trimestre. ¿Ok? En resumen, ustedes quieren que el gross profit margin sea creciente a lo largo del tiempo y que el gross profit margin o el margen de ganancia bruta de su empresa sea el más alto comparado a las empresas que son la competencia. ¿Sí? Está grabando, así que no hay problema. Luego nos vamos al EBITDA margin. Vamos a hablar más del EBITDA, pero quiero que se queden con una cosa. El EBITDA es básicamente la ganancia por operaciones, la ganancia pura, la ganancia... Vamos a decir ganancia de efectivo contable. ¿Por qué no les digo ganancias de efectivo? Porque la ganancia de efectivo real se ve en el operating cash flow, recuerden. ¿Ok? Pero el EBITDA es básicamente las ganancias del core del negocio, del core, ¿sí? Del centro del negocio, de la esencia del negocio. El EBITDA quiere decir, lo voy a escribir por acá, Earnings Before Interest, Depreciation and Amortization. Vamos a explicar más adelante en la clase de mañana probablemente qué es exactamente esto, pero quiero que vean. Es utilidad antes de intereses. Me faltó los taxes. ¿Sí? Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Entonces, si nosotros vamos a un gráfico que tengo por acá, que es este, creo. Sí, miren, nosotros tenemos el income statement, ¿verdad? Si nosotros llegamos a la utilidad neta y le agregamos de nuevo los impuestos, tenemos el EBT, el Earnings Before Taxes, ¿ok? Si a esto le agregamos nosotros el Interest Expense o los gastos por intereses, tenemos el EBIT, que es las ganancias antes de intereses e impuestos, ¿ok? Si a esto nosotros le agregamos la depreciación y la amortización, que son gastos contables, tenemos el EBITDA, ¿ok? Del otro lado, si nosotros tenemos las ventas y les quitamos el COGS y les quitamos los gastos de venta, tenemos el EBITDA, ¿ok? Vamos a ir más en detalle al EBITDA, pero quería mostrarles por mientras eso. Entonces, ¿qué es el EBITDA margin? El EBITDA margin es el EBITDA dividido sobre el revenue. Entonces, ¿qué te quiere decir el EBITDA margin? Es cuánta ganancia operativa, sin contar depreciación y amortización, cuánta ganancia operativa le queda a la empresa de todas sus ventas. ¿Va? Entonces, lo mismo. ¿Qué es lo que tú quieres? Que sea creciente a lo largo del tiempo. Miren, esta empresa en el 2019 reportaba un EBITDA margin del 25% y actualmente está en 41%. Eso es espectacular, espectacular. Acá tengo uno más que es el EBIT. El EBIT también es considerado el ingreso por operaciones, sin embargo el EBIT ya considera la depreciación y amortización. ¿Sí? Ojo, recuerden que es esto, ¿no? EBIT, solamente que en este caso le quitamos la depreciación y la amortización, o sea que esto no va y tenemos el EBIT, Earnings Before, ganancias antes de intereses e impuestos, ¿ok? Y es la misma idea, ¿no? Tenemos un EBIT que es creciente a lo largo del tiempo, 21% y ahora
37%. El último, el Net Income Margin, es el margen de utilidad. Esa es la rentabilidad de la empresa. Es cuánto dinero queda después de todos los descuentos, después de los impuestos, después de los intereses, después de la depreciación, amortización, todo. Acá le quitas los gastos de ventas, le quitas los costos de venta, todo. Esta es la utilidad, básicamente. Net Income, utilidad. El Net Income Margin es básicamente el Net Income, la utilidad dividido entre las ventas. ¿Sí? Entonces, lo mismo, lo que tú quieres es que el Net Income Margin sea creciente a lo largo de los años. En el 2019 era 24% y ahora es 36%. ¿Qué nos muestra eso? Eso nos muestra que la empresa está generando cada vez más utilidad, es cada vez más rentable. ¿Ok? Eso es algo que también quieres. ¿Va? Entonces ahí ya les había mostrado un breve análisis sobre una empresa y vamos a entrar a lo que es el Operating Cash Flow y el Free Cash Flow. ¿Ok? Yo considero que el Operating Cash Flow es el indicador líder para analizar empresas tecnológicas y eso te lo voy a demostrar ahorita. Mira. ¿Por qué el Operating Cash Flow es más importante que el Net Income en empresas tecnológicas? Porque ya les dije, esto está afectado por el Deferred Revenue, por el ingreso diferido. Y el ingreso diferido no entra al Net Income. ¿Ok? ¿Sí? Pero sigue siendo una venta realmente. El ingreso diferido, ustedes ya saben, ya les lo dije en las clases anteriores, el ingreso diferido sigue siendo una venta. Es un contrato ya firmado. Solamente que todavía no se ejecuta el trabajo. Es cuestión de tiempo. ¿Ok? Entonces, miren. ¿Qué pasó con Tesla? Este es un gráfico antiguo, cuando Tesla valía $700 antes que llegara a los 1200 que llegó hace poco, o 1500 que llegó hace poco. Y quiero que vean una cosa. Tesla, esta línea es el 0, ¿ok? Miren, esta línea es el 0. Entonces, quiero que vean que el cash de operaciones de Tesla se volvió positivo cuando, julio del 2018, vamos a decir octubre del 2018, se vuelve positivo. Mira, se vuelve positivo y nunca más vuelve a ser negativo. Y miren, ¿cuándo se vuelve el Net Income? ¿Cuándo se vuelve positivo? El Net Income se vuelve positivo 1 año y medio después, básicamente. Si tú hubieras llevado la asesoría conmigo, en ese tiempo todavía no enseñaba estas cosas, pero si tú hubieras sabido este tema, te hubieras podido dar cuenta que, oye, el cash de operaciones ya era positivo en ese entonces. Si el cash de operaciones se mantiene positivo a lo largo del tiempo, pero el net income es negativo, ojo con esto. Miren, el net income acá es negativo. Entonces, ¿qué podía acá pasar? ¿Qué es lo que estaba haciendo que el cash de operaciones se vuelva positivo? Esto lo deberían ustedes confirmar si lo revisan en los estados financieros de esta época de esta empresa. Sin embargo, se los adelanto. Muy probablemente la diferencia era la depreciación y la amortización, que es un gasto contable, no es una salida real de efectivo, y el deferred revenue, los ingresos diferidos. ¿Qué tal y si te digo que la diferencia era básicamente por los ingresos diferidos? Ya vimos Fortinet ayer, miren, cómo la utilidad neta es 488, pero más los deferred revenue, básicamente llegamos a los 1000 millones de efectivo que ingresa por operaciones. ¿Ok? ¿Cómo te va $1 billón de dólares gringos de ingreso en operación? Interesante, ¿verdad? Súper interesante, eso para cualquier empresa. Entonces yo voy a eso, ¿no? A que tú te podías haber dado cuenta que el cash de operaciones era positivo, haber analizado por qué el net income sigue siendo negativo y haberte dado cuenta de cuál es la razón. Si la diferencia principal era la depreciación y amortización y si la subida más grande se lo aporta el deferred revenue. Si tienes esas dos cosas que confirmas, listo. Es un gol, eso es un gol. Acumulas, mira, acumulas, aprovechas el crash. Obviamente hay que aprovechar los crashes. Acumulas en $55 y luego, boom, llega
ni siquiera solamente a 700, Tesla llegó hasta 1200. Y si te ves el curso de análisis técnico que va a aparecer por acá, sabes cuándo debes vender. Y si te ves el curso de valorizaciones, el video de valorizaciones que también va a aparecer por acá, si es que ya no lo mencioné antes, también vas a tener una idea de cómo es este tema de cuándo vender, cuál es el precio adecuado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aunque bueno, hablar de valorizaciones con Tesla realmente es innecesario porque esa empresa no respetó valorizaciones, pero para nada, se fue a las nubes. ¿Va? Entonces, de todo esto que te acabo de decir, lo que yo quiero que te quedes, con lo que yo quiero que te quedes es que el cash de operaciones te avisa desde antes cuando la utilidad neta va a ser positiva. Pero tú no quieres invertir cuando la utilidad neta sea positiva, tú quieres invertir desde antes. Si tú inviertes cuando la utilidad neta ya es positiva, ya te perdiste un 100% de retorno, ya te perdiste un 200% de retorno. Así te lo digo. He notado que hay menos gente cada vez que mira los videos. Es una lástima porque realmente les estoy mostrando cómo hacer dinero. Pero a ti que me estás viendo hasta ahorita y que has visto todos los cursos, te felicito porque realmente la gente no es constante. La gente no es constante con las cosas que inicia y es por eso que no progresan. ¿Qué podemos hacer? Ni modo. Déjame un comentario si es que escuchas esta parte y si resuena contigo. Y insisto, cuando iniciemos algo, métanle con todo y así nos volvemos buenos en el largo del tiempo, nos volvemos buenos y podemos generar rentabilidades con eso. ¿Va? Me había saltado un poco esta parte y con esto voy a terminar. El operating cash flow y el free cash flow, ya les expliqué la primera parte. El operating cash flow como líder de indicador del rumbo de una empresa. Tenemos el free cash flow, que ya saben qué es, ya lo expliqué ayer, es el operating cash flow menos el capex. ¿Sí? Aunque ojo, recuerden que esto lo tienen que ver siempre cómo lo define una empresa y ver si ustedes están de acuerdo, ¿no? El free cash flow sirve para pagar dividendos. Por lo tanto, yo busco que una empresa genere free cash flow o que esté en camino a generar free cash flow y que eso tenga un plan claro. ¿Sí? Yo busco que la empresa genere free cash flow y si no lo genera, estoy viendo que haya señales que me digan de que va a generar eventualmente free cash flow. ¿Cómo vemos eso? Pues miren, los únicos dos ítems que ingresan para el cálculo del free cash flow es el operating cash flow. Entonces, y el capex. Entonces, ¿qué necesitas para que el free cash flow se vuelva positivo en una empresa? Necesitas que el operating cash flow sea positivo y sea creciente. ¿Ok? ¿Y qué es una de las cosas que más mueve el operating cash flow? Ya saben, el net income, que viene relacionado con las ventas, por eso es que buscamos crecimiento en ventas. Y lo otro, el deferred revenue, el ingreso diferido. ¿Ok? ¿Va? Nos sirve para el pago de deudas, pero no para el pago de intereses, sino para el pago del principal. Por eso es que nos interesa también que el flujo de caja libre sea creciente y sea positivo, porque es dinero libre. El flujo de caja libre, ese es el nombre, es dinero libre que sirve para pago de dividendos, para pago de deudas, el principal, o sea, amortizar la deuda, para recompra de acciones que también te conviene mucho y o para compra de otras empresas. Entonces acá les pongo 4 puntos importantes. Cuando nosotros compramos acciones de una empresa, lo que básicamente hacemos es comprar el derecho a sus futuros flujos de caja libre. Pausa para que esa idea entre bien. Cuando compramos una empresa, compramos el derecho a sus futuros flujos de caja libre. Entonces, por lo tanto, si nosotros nos volvemos acreedores de los futuros flujos de caja libre, si nosotros esperamos mayor inflación, menos debemos pagar por la empresa. ¿Por qué? Porque si lo que nosotros vamos a recibir son los futuros flujos de caja libre, en un ambiente inflacionario, esos futuros flujos de caja libre valen menos. El valor del dinero en el futuro se pierde si tenemos mayor inflación. Por lo tanto, yo debo pagar menos por esos futuros flujos de caja libre
si es que hay inflación. Y es por eso justamente que cuando la inflación sube, muchas de las acciones caen. ¿Ok? A un mayor crecimiento del flujo de caja libre, las empresas van a ser más caras en el presente, porque si hay un mayor crecimiento, eso te va a cubrir la inflación que pueda haber en el futuro. O en sí, en resumen, vas a recibir mayor flujo de caja libre en el futuro porque está teniendo un buen crecimiento. ¿Y qué es lo que mueve la aguja del flujo de caja libre? Lo que mueve la aguja del flujo de caja libre, lo que hace que este crezca, es el deferred revenue y la utilidad neta. Y la utilidad neta se mueve ¿por qué? Por las ventas. Pero ojo, la utilidad neta puede ser más alta si mejoras los márgenes, si reduces los costos, si tu modelo de negocio es mejor, si puedes cobrar más, o sea, vender a un precio más alto, y si no tienes competencia, si tienes algo que se conoce como ventaja competitiva o moats. Ya vamos a llegar más adelante a eso. ¿Ok? Entonces, todo esto va relacionado, ¿no? Por lo mismo, a mayor crecimiento de ventas, la empresa va a ser más cara en el presente. ¿Ok? Las valorizaciones, el precio al cual la empresa es normalmente comprada en el mercado, va a ser un precio más alto o una valorización más alta porque hay mayor crecimiento, básicamente. El mercado está dispuesto a pagar más por un mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque un mayor crecimiento implica mayores futuros flujos de caja libre, los cuales pueden compensar con la inflación y ganarle, ¿sí? Básicamente eso. Esa es la clase del día de hoy, así que espero que les haya gustado. Un fuerte abrazo y que tengan una buena noche. Chau, chau.